El president necessita diners per als seus projectes. En aquest consultori mèdic, metges cubans visiten pacients que abans no disposaven de cobertura sanitària. És la missió en Barrio Adentro. La reforma inclou punts d'indiscutible atractiu per als treballadors, com la seguretat social garantida i la jornada laboral de 6 hores. El president va presentar la reforma al Parlament el mes d'agost. Volia modificar 33 articles de la Constitució. La cambra va afegir-hi 36 punts més. El resultat són 69 propostes de canvi en la Carta Magna. Y es momento de adecuar la Constitución a la realidad y a lo que ha sido el avance de la revolución. Nosotros en esta Constitución del 99, allí se avanzó de una forma muy sutil en la revolución, ¿no? Veníamos de muchas luchas y allí se avanzó en algo, pero no se profundiza como se profundiza con esta reforma constitucional. La Constitución claramente señala en el artículo 342 cuáles son los límites de una reforma e indica que no se pueden afectar ni los principios fundamentales ni la estructura fundamental de la Constitución, que sin embargo aquí están siendo tocados porque hay una redefinició del Estado. L'oposició, liderada pels estudiants, s'oposa a la reforma. Creuen que només una Assemblea Nacional Constituent, democràtica i plural, pot fer els profunds canvis que es proposen. Artículo 136. El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. Tal vez lo más grave es la constitucionalización del socialismo, porque la constitución vigente, con los defectos que pueda tener, es una constitución de todos los venezolanos. Una constitución que le invoca el gobierno, que le invoca la oposición, abierta a diversas corrientes del pensamiento. Ahora no, con esta propuesta de reforma, la constitución se identifica con el programa de un determinado partido. Es un partido, es un gobierno, es una constitución que están alineados. Y esto trae pues el riesgo de una fractura social y de conflictos permanentes. A la Universitat Catòlica Andrés Bello preparen una gran pancarta de protesta. Les universitats privades s'han sumat amb força a la lluita pel no de la Universitat Central, la més important del país. Aquest moviment estudiantil sorgeix durant les protestes pel tancament de Radio Caracas Televisión. Al mes de maig surten massivament al carrer per demanar llibertat d'expressió i s'erigeixen en la cara visible de l'oposició venezolana davant d'una classe política molt debilitada. Avui, dia de l'estudiant, tornen a sortir al carrer per protestar per la reforma. No renunciaremos a las posibilidades de decir no en todas las formas, de rechazar esta reforma constitucional, de rechazar esos helicópteros que nos atemorizan, de rechazar esos helicópteros y las armas que hoy oprimen a la gente. No tenemos miedo. ¡No tenemos miedo! La oposición a Chávez en este país, que es la derecha, ves que no tienen campesinos, que no tienen trabajadores, que no tienen comunidades organizadas, que lo único que le queda con capacidad de movilización es ese pequeño sector de los estudiantes de universidades privadas y autónomas, y es natural que lo saquen a la calle con muchísima continuïtat. L'oposició ja no és només la dreta tradicional. Ara inclou una àmplia amalgama de diversos sectors del país. La possibilitat de reelecció indefinida i, sobretot, la concentració de poders en la figura del president és el que més els preocupa. Además que creemos que Chávez no es un dictador de izquierda, es un dictador, punto. Los dictadores no son de izquierda, son de derecha. Los dictadores son totalitarios, punto. ¡Viva Chávez! Per contrarrestar la manifestació d'estudiants, el govern organitza una macromanifestació al Palau de Miraflores a favor del sí. No s'escatimen recursos. Chávez centra la seva campanya en el poder popular. La reforma implanta aquesta figura del poder popular. Diu que els consells comunals han de dissenyar les seves pròpies polítiques i les han d'executar, sense la intervenció d'alcaldes ni governadors. Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, de cooperación, de eficiencia, de protección del ambiente y de solidaridad. La nueva unidad básica de la organización territorial es la comunidad,
y se crean nuevas figuras territoriales, todas dependientes del presidente de la República, las figuras que están en la llamada geometría del poder. Por supuesto que han tratado de satanizar esta reforma, haciendo ver que la concentración del poder es hacia el presidente. Y resulta que la concentración del poder es que se está llevando a las comunidades. Es la verdadera descentralización. Venezolana de Televisión, el principal canal estatal, cobreix la manifestació del sí minut a minut durant hores, amb un gran desplegament i entusiasme. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Meliana Herrera, dándonos todo ese ambiente de alegría, ese ambiente de entusiasmo en favor de esta reforma constitucional que sin duda alguna va a traer bastantes beneficios para estos jóvenes y para todo el pueblo venezolano en general. ¡Viva la reforma constitucional! ¡Viva el socialismo del siglo XXI! Somos mayoría, somos alegría. Cientos de autobuses de todas partes del país. L'opositora Radio Caracas Televisió, en canvi, n'informa poc i irònicament. Ressalten que han calgut autocars de tot el país per omplir els carrers, que es passa llista i que el govern no compleix les promeses. El número de autobuses era incontable. En horas de la mañana la jornada transcurrió con total normalidad, llamando la atención detalles como este grupo de estudiantes de la UNEFA, observamos, además de la impartición de instrucciones, como los nombres de los bachilleres, eran verificados en una lista, quizás para medir su compromiso revolucionario. Otros dormían a las márgenes de la trayectoria, inmersos en los sueños rojos, o mejor dicho, la pesadilla por un bienestar que nunca llega y que paga, como en el caso de este hombre, con el cruel despertar de la miseria y el abandono por parte de quienes han ofrecido villas y castillos. Estamos cansados, señores. En la manifestació contra la reforma no hi ha cap periodista de Venezolana i a la Chavista no hi ha cap reporter de Radio Caracas. Nosotros de un tiempo para acá, cada vez que cubrimos actos oficiales, un reportero sale herido o un camarógrafo. Entonces lo que se ha decidido es que se cubren, pero se agarra la señal del canal oficial, que es el canal Venezolana de Televisión. Chávez ha creat noves televisions per contrarrestar els principals mitjans de comunicació, veu de l'oposició més visceral des de fa anys. La guerra mediàtica és absoluta. Aquí ha habido, como producto de la polarización, como producto de la implosión de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos venezolanos, de la propia victoria de Chávez en el 98, una situación en la cual los medios ocuparon, de algún modo, el lugar de las fuerzas polítiques. Un dels articles més polèmics és la possibilitat de decretar l'estat d'excepció il·limitat, durant el qual es pot imposar la censura. El govern pensa que en aquestes circumstàncies el dret a la informació és contraproduent. El mayor ejemplo lo tenemos en abril de 2002, también con el golpe de Estado, en donde aquí no solo es que los medios utilizaron la información o utilizaron los medios para informar, sino que utilizaron los medios para dar el golpe. L'aparició de Chávez en la manifestació pel sí desborda l'eufòria. Han estat hores d'espera per veure el comandante i el seu magnetisme no defrauda mai les masses. La victòria de Chávez del 98 va ser la resposta a 4 dècades de poder d'una oligarquia que es repartia els beneficis del petroli. Chávez ha superat un cop d'estat el 2002, un referèndum revocatori per treure'l del poder el 2004 i unes noves eleccions el 2006. Ha estat, per tant, repetidament referendat a les urnes, però els seus mètodes comencen a crear fissures fins i tot entre els seus seguidors, que veuen que ha entrat en una deriva autocràtica. Ell carrega contra els escuálidos, l'oposició. El que no brinque es escuálido. Aunque aspiro que el pueblo venezolano masivamente acuda a votar y vote con un no rotundo y haga un muro de contención donde se estrellen de manera estrepitosa las pretensiones de perpetrar un fraude constituyente o un golpe de Estado en nuestro país.